compartir un tema el pastor Enrique Iturbe. Recuerden que estamos en una serie de temas estamos estudiando el libro de Primera de Pedro. Entonces, bueno, hoy nos toca Primera de Pedro 1:13 y el tema de hoy es el llamamiento a una vida sana. Asimismo, también les pedimos que se suscriban a nuestro canal Tierra Shalom. Ya tenemos más de 180 temas ahí que ustedes pueden checar. Hay varios devocionales, estudios. Tenemos un gran número de temas que van a ser seguramente de mucha bendición, de edificación. Y recuerden que tenemos que compartir, por favor, la palabra de Dios. Así que vayan a YouTube, suscríbanse, es Tierra Shalom. Ahí están ya todos los temas hasta el día de hoy. Tenemos ya actualizados los temas, así que por favor les pedimos que se suscriban. Pues sin más preámbulo vamos a darle paso a nuestro pastor, la palabra, pastor Enrique Iturbe. Ya gracias a Dios vamos a continuar y estábamos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y aquí nos dice en capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, y nos dice así: sed sobrios, dice aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta. Dice aquí que sed sobrios. ¿Por qué nos dice el apóstol Pedro en estos tiempos sed sobrios? Ser sobrio es estar atentos a las acechanzas que nos dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, estar sobrios a las acechanzas de Satanás. Hoy en estos tiempos, el diablo anda como león rugiente, mi hermano. Y si nos descuidamos, el enemigo nos va a querer perseguir y devorar. Por eso es la importancia que nosotros meditemos en la palabra, vivamos en la palabra, obedezcamos en la palabra, pero que sobre todo estemos en esa presencia de Dios. Para nosotros es importante como cristianos depender de una manera total en la persona de Jesucristo. Y aquí es por eso que en estos tiempos el apóstol Pedro nos escribe y nos dice: sed sobrios. Hoy algo que le falta mucho a la iglesia en Cristo es ser sobrios. Es más factible que estén ebrios que sobrios, ¿verdad? Ebrios en el aspecto de lo que este mundo, ¿verdad? Los emborracha este mundo con las vanidades, ¿verdad? Con los deleites de la carne, con todo lo que nos dice la palabra manifestaciones de la carne son, y nos da las listas, ¿verdad? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en diversas cartas, ¿verdad? Primera de Corintios, de Efesios, Gálatas, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos viendo cómo aquí el Señor nos dice sed sobrios. El ser sobrios es estar atentos, estar alertas, el estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Y es por eso, amados hermanos, que el velar es la importancia de nosotros tener esa relación con el Espíritu Santo y poder escuchar lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Hoy se ha escuchado mucho de varios otros virus, ¿verdad? Que vienen, ¿verdad? Dice la palabra, por eso meditemos en ella, y nos dice que en estos tiempos, ¿verdad? Se van a manifestar diferentes pestes y plagas. Entonces, esa es la manera de estar velando en lo que nos dice la Escritura, para que a nosotros como hijos de Dios no nos caiga esto como extraños. Esto no es algo que nos caiga como extraños, sino es algo que nos debe a nosotros alertar continuamente. Y es por eso que estos puntos que estamos meditando aquí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 15, estamos viendo esas partes esenciales. Dice: ceñir nuestros lomos con la verdad. Hoy tanta mentira que estamos escuchando y oyendo por todos lados, llámese políticamente, llámese religiosamente, llámese socialmente, etcétera. Hay tanta mentira que se está escuchando que muchas veces también los mismos creyentes están comiendo y creyendo estas mentiras. Y luego nos dice sed sobrios. El ser sobrio es estar atentos, alertas a lo que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Pero vamos a ir en el tercer punto y nos dice esperar completos en la gracia. Aquí nos habla de un factor primordial, la gracia.
¿Dónde está la gracia? La gracia está en la persona de Jesucristo, el cual murió y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Por su sangre hemos sido redimidos, y la sangre de Jesucristo, como hace 2000 años hasta el día de hoy, sigue teniendo la misma fuerza, sigue teniendo el mismo poder. Entonces la sangre de Cristo es la que nos ha redimido, y por gracia somos salvos. Y si somos salvos, ¿de qué somos salvos? Dicen muchos, del diablo, no, del infierno. Esto, amados hermanos, no es así. Somos salvos de la ira de Dios, del día, del gran día del Señor. De eso somos nosotros salvos, porque su sangre nos ha redimido, o sea, nos ha comprado por precio. Y Él llevó y destruyó el acta de decretos que había en contra de nosotros por causa de nuestra iniquidad y por causa de nuestro pecado. Efesios 2, del 4 al 5, nos dice así la escritura. Ahí atrásito, en Efesios 2, fíjense lo que nos dice aquí la escritura. Efesios 2, del 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hubo dos elementos primordiales, que es la fuerza de Dios: el amor y la misericordia. Por estos dos actos que hay en la persona de nuestro Dios, es que nosotros somos salvos. Por esa razón, Jesucristo vino y murió por nosotros. Entregó su vida, entregó su cuerpo a destrucción para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de su gracia, a través de su sangre, a través del amor y la misericordia que el Padre ha dado. Es por eso, amados hermanos, que nosotros no podemos andar con libertinaje en la vida espiritual. No podemos andar con libertinaje en nuestra vida de creyentes. Es por eso que nosotros tenemos que tener una vida radical en Jesucristo. ¿En quién? En la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual nos amó, dice la palabra, de tal manera que entregó a su Hijo por amor a ti y a mí. Entonces, esto es importante. Qué precioso que aquí el apóstol Pedro nos hace mención de unos lomos de verdad, de ser sobrios, de estar atentos, ¿verdad? Y la otra dice que de esperar por completo en la gracia. Entonces, ¿quién es la gracia? El Señor Jesucristo. Tenemos que esperar en la persona de Jesucristo la segunda venida cuando Él venga. Eso es velar de lo que vimos anteriormente en sed sobrios, velad, porque los días también son malos. Hoy estos días no hay días buenos. Y muchos están diciendo, hoy vienen cosas nuevas, impactantes, cosas renovantes, cosas que van a venir, que van a traer a nuestra vida seguridad, esa paz. Y se habla mucho de seguridad y paz a niveles políticos, a niveles de naciones, pero también en medio del pueblo de Dios están saliendo con esto. Hoy nos va a ir bien porque Dios nos sacó de aquí para llevarnos a un lugar mejor. Ya nos llevó a un lugar mejor, hermanos que nos escuchan. Jesucristo nos llevó a lugares celestiales, dice, por su presencia, por su amor, por su misericordia, como lo estamos viendo aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Por ese amor y por esa misericordia, Él nos llevó a lugares celestiales. Él nos está haciendo habitación a nosotros. Estamos en la presencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16, porque podemos tener el acceso al trono de Dios. Entonces nos ha llevado a esos lugares verdaderos, a esos lugares celestiales, a esos lugares de paz. La palabra en el Salmo 23 nos habla que nos ha transportado a delicados pastos. Entonces, ¿qué más deseamos nosotros como hijos de Dios? La palabra dice, para mí, Señor, un día es mejor que una eternidad en esta tierra, estar un día ante tus atrios. Y estamos en esos atrios, y estamos en esa continuidad, en esa comunión. Creo que ya no hay otra cosa, o no sé a qué se refieran muchos hermanos en decir, nos ha transportado, nos ha llevado a lugares buenos, y mira, vienen cosas padres. O sea, vienen cosas padres. Lo único que padre que va a venir, te digo, amigo que me escuchas, hermano, obispo, pastor, y que me escuchas, lo único padre que comentan muchos va a venir es el rapto. Viene cuando el Señor venga por segunda vez y venga por su iglesia. Pero para eso te hago una pregunta. ¿Estás preparado, amigo que me escuchas? ¿Estaremos preparados para ese encuentro, como dice el profeta Amós? Prepárate para el encuentro con tu Señor.
¿Estaremos preparados? Hoy muchos quieren retardar la venida del Señor. Eso es antibíblico. El Espíritu dice, ven. Porque ya estos tiempos ya no son tiempos donde el hecho de que vienen tiempos, solamente que estés esperando tiempos materiales. Porque hay mucha gente que aún todavía lo que ve en sus ojos le llaman a esos tiempos que son tiempos buenos. Dice el rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, y dice así: todo es vanidad de vanidades y aflicción de espíritus. Aún hasta la propia vida es vanidad. Entonces yo no sé, muchos hoy dicen el hecho de que esté en un lugar mejor ahora, o ya haya llegado a un lugar mejor, esté en un confort, esté en una comunidad que ya le llaman días buenos. Ya les digan que vienen cosas padres. Lo único que tenemos que hacer es llevar el evangelio de Jesucristo. Pero mira, para llevar el evangelio de Jesucristo vas a sufrir persecución, vituperio, hambre, desnudez, carencia, dolor, muerte, porque no es de agrapa. O sea, el enemigo no va a ceder territorio. El enemigo no te va a decir, pásele mi amigo, bienvenido, aquí viene a robarme 100 almas, llévesela 100 almas, ¿cómo no? El enemigo no te va a decir esto. El enemigo te va a hacer frente todos los días de tu vida. Y siempre va a querer hacerte pedazos, porque nosotros somos un blanco para él. Y él nos odia tanto porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y para él somos un peligro cuando los cristianos nos juntamos para orar, para meditar en la palabra. El reino de las tinieblas tiembla. Satanás empieza a ser atormentado, a escuchar el clamor de su pueblo. Pero ¿qué sucede hoy con el pueblo? Están más preocupados en otras cosas, están más preocupados en hacer dinero, están más preocupados en tener poder, están más preocupados por la fama, por el reconocimiento. ¿Quién tiene más like a través de los medios de informativos? O sea, esto, discúlpenme, amados hermanos, esto es basura. Dice el apóstol Pablo, todo esto yo lo tengo por pan y perdido por la cruz de Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar esta parte esencial. Es el llamado a una vida santa, amados hermanos, así es el título, es el llamado a la vida santa, a una vida transformada, a una vida renovada, a una vida nueva que Dios nos ha dado. Pero hoy nadie quiere pagar ese pago. Todos quieren el beneficio, mas no, nadie quiere pagar el sacrificio. Y para todo siempre va a haber algo que para obtener tenemos que dar. Y nuestro Dios no dio nada más y menos, dio a su Hijo Jesucristo. No dio algo que le sobró. No dio al mundo algo que pues ahí les va, a ver qué puede pasar con mi hijo. Nos dio lo más valioso, nos dio lo más preciado para él, la vida de su hijo. ¿Y qué hemos hecho nosotros como creyentes de la vida? Mira, olvídate de los de afuera, olvídate de los pecadores, olvídate del inconverso, del pecador. Ellos están ciegos, así los tiene el enemigo. Toda la mayor parte, y si no es que todas las cartas, desde Mateo hasta Apocalipsis, Dios le habla al pueblo. Dios le está hablando al pueblo. Y si vemos desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, Dios le sigue hablando al pueblo. No hay en donde Dios no le hable primero al pueblo. ¿Y por qué nos habla primero a nosotros? Porque nosotros nos hemos desviado a una voz a buscar dioses paganos, a vivir en la carne, a deleitarnos en la carne. Amados hermanos, por eso ahorita vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de que dejemos esa vana manera de vivir que vivían los gentiles. Vamos a Tito capítulo 2. Ahí en Tito capítulo 2, vamos a ver qué nos dice y nos vuelve a exhortar ahí la palabra. Y el apóstol Pablo en esta carta de Tito nos dice en capítulo 2, versos del 11 al 12, y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, para todos es la salvación, no para algunos. Cuidado con aquellos que dicen solamente para algunos es la salvación. No, no, no. Aquí dice una cosa, la salvación es para todos. Pero no en todos está la salvación.
Porque a fin de cuentas, el día del juicio del Señor, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y vamos a comparecer delante de Dios. Y todos daremos cuenta, chicos, grandes, medianos, gordos, flacos, cabezones, no cabezones, orejones o ojones o no, lo que tú quieras o mandes. Todos daremos cuenta de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Y daremos cuentas al Señor. Entonces, ¿para todos es la salvación? Sí, para todos son la salvación, pero no todos quisieron la salvación. Eso es muy distinto. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dejando, ¿qué dice? Enseñándonos a qué? A renunciar a una manera de impiedad, de una manera pecaminosa. Dice, y a los deseos mundanos. ¿Dónde están estos deseos mundanos? Están en nuestra carne, los cuales nos incitan a pecar continuamente, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, porque manifiestas son las obras de la carne, que están en nuestros miembros, que está en mí, esa ley contraria que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Eso es lo que mi cuerpo, mi carne me lleva a hacer, lo que yo no quiero, y que lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Por eso tengo que entregar mi vida y mi cuerpo en sacrificio vivo al Señor, para que esos pensamientos, esos sentimientos, esos deseos mueran en la cruz. Pero si no quiero hacer morir la carne en la cruz, seguiré viviendo una vida de impiedad y una vida pecaminosa, y esto delante de Dios lo único que hace es una barrera entre Dios, entre mí y entre Dios. Y dice Isaías 59:2, y yo no quiero ni verte y ni oírte por conforme a tus iniquidades. Entonces yo no me puedo acercar a Dios teniendo un corazón lleno de inmundicia, lleno de rencor, de amargura, de venganza, de ira, de contienda, de fornicación, de adulterio, de chisme, murmuración, crítica, de ira, de brujería, santerías y de todo esto. Y muchas veces este tipo de actos o este tipo de cosas nos impiden caminar en las cosas de Dios. Y mira, no, somos seres humanos. Yo lo que quiero aquí hacer notar, mi hermano, y ser muy notorio en esto, somos seres humanos. Nosotros los que predicamos el evangelio de Dios, también tenemos nuestras luchas y nuestras caídas, y también tenemos lo nuestro. Porque aquí alguien que venga y diga, no, yo no he pecado, entonces la verdad no está en ti y haces al Señor mentiroso. Porque aún nosotros como pastores, como líderes o como obispos o como te quieras llamar, tenemos estos decaimientos, tenemos esas debilidades. Nadie es perfecto. Y muchas veces los ojos están puestos en nosotros. Cuando dice la Escritura que nuestros ojos estén puestos ¿en quién? En Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pero cuando ponemos los ojos en los hombres, el hombre te va a traicionar, te va a defraudar, te va a traicionar, el hombre te va a decepcionar y todo esto, más en cambio Dios no. El Señor siempre va a estar ahí presente. Es por eso, mi amado hermano, que me escucha en este día, que es la manera de ser sobrios y estar atentos. Hoy no podemos darnos el lujo de que, ahorita está jugando México y Guatemala, le doy más importancia a un partido de fútbol sin saber que hoy en la noche vienen a pedir tu alma. Y ni Guatemala, ni El Salvador, ni México te van a rescatar. Entonces, amados hermanos, nadie tiene garantizada en este tiempo, en estos días, la vida. Hoy mucha gente, este virus vino y lo único que hizo fue exhibirnos a muchos que estábamos confiados, a otros desafortunadamente nos agarró descuidados porque nadie en el mundo, en los países no sabían que esto se iba a convertir en una pandemia. Y llegan en tiempos postreros en estos momentos estas pestes y que están haciendo estragos en la vida del ser humano. Y nos hace recordar nuestra bajeza delante de Dios y nuestra gran necesidad que tenemos delante de Él. Por eso, amigo que me escuchas, es necesario volver nuestros caminos al Señor, volver nuestro rostro a Él cuando haya tiempo. Vamos al verso 14, dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, como hijos
obedientes. Fíjate, aquí el apóstol Pedro dice, como a hijos obedientes. O sea, yo los exhorto a que usted y yo hagamos lo que dice la Escritura como hijos obedientes. La palabra obediencia en griego viene de la palabra upakoe, con K. Y esta palabra también puede derivarse de otra palabra que sería akuein, akuein, que significa el sentido del oído, órgano que nos sirve para qué, de la audiencia, donde qué es acción, significa acción, ¿verdad? Al efecto del oír, ya sea prestar atención, escuchar y obedecer. Esto es lo que significa obediencia. Amados hermanos, seamos atentos para escuchar. Atentos para escuchar, lentos para actuar, o sea, porque a veces actuamos con tal delibereza, o sea, estamos haciéndolo de una manera, ¿cómo te diré, hermano? Estamos actuando emocionalmente y estamos haciendo de una manera emocional las cosas, no de una manera donde meditemos, actuemos de una manera sabia en hacer las cosas. Hoy, mucha emoción. Hay mucha emoción, hay mucho esa cosa de querer hacer las cosas y vamos y esto y hasta nos movemos, ¿verdad? Te parecemos que tocamos las maracas en un grupo salsero, ¿no? Y vamos a hacer, hermanos en Cristo. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso desde el 14 al 16, pero haciendo mención el 15, que Moisés, escúchenlo bien, le dijo a Dios, yo iré si tú vas delante de mí. Si tú no vas, yo no iré. Y esto es para todo, en toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que dirijamos. Vas a dirigir una empresa, deja que Dios la lleve. Vas a dirigir un negocio, deja que Dios lo lleve. Vas a ir a una universidad, deja que Dios te lleve. Saliste de la secundaria, vas a una preparatoria, deja que Dios te lleve. En la vida sentimental, deja que Dios te ponga a tu compañero o tu compañera. Pero hoy nos dejamos llevar por emociones. Y estas mismas emociones que vivió el apóstol Pedro, él vivía, ahora sí que él tomando como ejemplo su misma vida, te dice, aguas con esto. Ten cuidado con esto. Pedro fue un hombre que vivía con esos impulsos. Cuando Jesucristo le dijo, Pedro, mete la espada, porque el que a hierro muere, al que hierro mata, a hierro muere. ¿Quién te dijo? Casi le dice el Señor, Pedro, ¿quién te dijo que sacaras la espada y tomaras justicia por tu propia mano? Pero así era Pedro. Jesús anunciaba su muerte y el mismo Pedro lo reprendía. Lleno de impulsos, de emociones. Y mira, Dios no quiere sentimientos, Dios quiere mandamientos en tus vidas. Pero es lo que hoy el hombre lo que quiere, es lo que yo quiero hacer, lo que yo piense, lo que yo sienta, es porque así debe de ser y estás enseñando algo hasta erróneo. No le estás permitiendo al Señor dirigir tu iglesia. Ten cuidado con la doctrina que tienes, amado pastor. Cuida tu doctrina en vez de estarte metiéndote en otras cosas. Es importante nosotros como pastores cuidar la doctrina que Dios nos ha dado para cumplir el mandato como se lo dijo a Pedro, ve y apacienta a mis ovejas. A mis ovejas no son tuyas ni son mías. Tú y yo no podemos hacer de las cosas de Dios lo que se nos venga la galarena gana. Es a Dios al que le compete. No es a nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Vamos al punto 4 que dice obediencia. Y para esto quiero ir al libro de Santiago 1, capítulo 1, verso 22. Y en el capítulo 1, verso 22 nos dice aquí la palabra, hablando de la que obediencia. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó no por las obras? Perdón, es 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Hacedores. ¿Qué es hacedor? Obedientes y hacer lo que dice la palabra. No es lo que yo quiera,
no lo que yo pienso, es que yo me imagino, es que yo siento, es que yo me imaginé, yo pensé, yo sentí. Esas palabras no existen en la Biblia, ¿eh? El que se saca esto es como como el mago Frank que saca el conejo de aquí y a ver, saca el conejito y a ver, pregúntale al conejito lo que quiera. No, aquí no se trata de hacer esto. Aquí hay que ser de una manera diligente en la obra. Y no, ya, es que yo me acuerdo del dicho de la abuelita, ¿verdad? La abuelita decía este dicho y se cumplió. No, ni el dicho ni de la abuelita, ni de la tía, ni de la nana, ni de nadie. Aquí es la palabra. Y muchas veces nosotros no obedecemos a la palabra. Y la palabra es la que nos lleva al entendimiento, al conocimiento de Jesucristo. Dice aquí también la palabra más adelante, dice, y no tan solamente oidores. Dice, engañaos a vosotros mismos. ¿Por qué? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hoy actualmente mucho lo que hay en las iglesias, hay mucho oidor y poco hacedor. Hay pocos que obedecen a la palabra de Dios. El profeta Isaías dijo, Señor, pocos son, o sea, no hay quien obedezca a tu voz. Y lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy hay muy pocos hacedores. ¿De qué nos sirve ya una iglesia sentarnos y escuchar y escuchar y escuchar? Y estás así inflándote como cuando le echas agua a un globo, ¿verdad? No lo has puesto así como que lo metes a la llave y le abres y cómo está. Un día va a reventar ese globo. Pues así muchos hermanos un día van a reventar. Porque dice que tanto conocimiento envanece. ¿De qué sirve que a mí yo conozca la parte de la arqueología, la parte antropóloga, la parte histórica, la parte, lo que tú quieras y mandes del pueblo de Dios, de los últimos tiempos, los últimos años y todo esto? Si lo que más le interesa a Dios es que tú tengas una relación con Él para que cuando venga entre las nubes seas hallado en un momento de aprobación, apto delante de Dios para ser llevado hasta su presencia. ¿De qué me sirve todo lo demás si no tengo yo en mi caminar un arrepentimiento genuino a las obras que yo estoy haciendo? Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 2. Y vamos a ir, gracias a Dios por la palabra que nos lleva de un lugar a otro y nos enseña lo que Dios está hablando hoy a su pueblo. Dice la escritura que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu hoy le habla a la iglesia. Y dice así la escritura, Primera de Reyes, capítulo 2, dice verso 11, no, 2 y 3. Es capítulo 2, verso 3. Entonces, vámonos aquí al 3. Y dice así, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. O sea, dice aquí, guarda estos preceptos, o sea, guarda, hoy actualmente tenemos la palabra, guarda la palabra, ¿en dónde? En tu corazón y en tu mente. ¿Para qué? Dice, y están atentos a los caminos, observando, estudiando, meditando, leyendo, analizando, comprendiendo lo que nos dice la escritura de los estatutos y mandamientos y de los decretos y los testimonios que en ella hay escritos en la ley de Moisés. Pero ¿cuánto nos cuesta, verdad, entender esta parte? ¿Cuántos somos ahorita estudiando la palabra? Cuando se abre un estudio bíblico, pocos son los que vienen y estudian la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando venga el tiempo, donde venga el espíritu de confusión, que el diablo, el anticristo va a venir a ponerle, ¿verdad? A toda esa gente, pero no nos tocará a nosotros. Pero hoy hay anticristos. Pero no es el de los últimos tiempos que habla la palabra. Hoy, ¿cuánta gente no se levanta diciendo, yo soy, ¿verdad? Por ahí hubo una noticia de un judío que decía que él era Jesucristo, era el Mesías. ¿Y cuántos judíos ahorita se la creyeron?
¿Cuántos hombres en el siglo pasado decían yo soy el Mesías y cuántos no mataron en un establo? Otros prendieron un gas venenoso en el metro y así sucesivamente. Otros tomaron cianuro porque ya muchos decían yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy esto. Hoy hay muchos líderes, muchos pastores y muchos obispos que mienten a la palabra de Dios, mercaderes de la palabra de Dios. Hombres que buscan llenar sus vientres de las ganancias del pueblo y mienten de una manera, dice la palabra, sutil, llevando a las ovejas a mataderos y haciendo de ellas y deshaciendo sin temor del rebaño. De estos hombres no tenemos que tener tampoco nosotros piedad, sino presentarlos delante de Dios y que Dios sea el que los perdone, porque abusan del evangelio de Jesucristo, abusan de las cosas de Dios, pisotean la sangre del Señor, se bufan de la gracia, de la misericordia y hacen de los dones del Espíritu Santo un circo y un show. Hoy tenemos que vivir de una manera diferente, mis amados, amados en Cristo, amados hermanos, no podemos seguir viviendo una vida ciega si ya nuestros ojos fueron abiertos. Él quitó esa venda y somos hijos de luz, no de tinieblas. ¿Por qué quieres seguir esclavizado en Egipto y sirviéndole a Faraón, que es una representación Egipto del mundo y Faraón una representación de Satanás? Vamos al punto número 5, dice, no conforméis a los deseos de este siglo. Y vamos para esto a Romanos 12:2. Romanos, ahí el apóstol Pablo, allá atrásito de primera de Pedro, Romanos 12:2. Y fíjense lo que dice aquí. No os conformáis, o no conforméis a este siglo. O sea, está hablando en términos presente. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de una forma presente en los tiempos que se vive actualmente, haciendo referencia a Pablo que estas palabras tienen el mismo valor ayer, hoy y mañana. Según el tiempo, dice la escritura que el Señor habló en diferentes formas y en diferentes tiempos al pueblo. Y aquí nos dice, no conformáis a este siglo, sino transformaos. Esta palabra transformaos significa en el griego metanoias. Metamorfosis, significa metamorfosis, un cambio, un cambio radical en el sentimiento, en la emoción, en la forma de pensar. Entonces dice que transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo no puedo seguir viviendo una vida igual, claudicando en dos pensamientos, en el mundo y en las cosas de Dios, deleitando las cosas de la carne y luego querer llevar sacrificar esas obras. No podemos estarle jugando, como decía mi abuelita, al canelas. O eres o no eres. Porque ya nos parecemos a la película de la India María, ni Chana y ni Juana. ¿Verdad? Ya no sabemos que ya somos delante de Dios. Y dice aquí, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad, dice, de Dios agradable y perfecta. Si yo vivo una vida renovada, una vida que transformada, ¿verdad? En lo que se refiere en las cosas de Dios, Dios me va a mostrar lo que Él tiene para mi vida. Tú podrás decir, llevo 20, 15 años en el cristianismo y no sé ni para qué fui llamado. No en concreto yo bien todavía para qué fui yo creado y llamado. ¿Sabes por qué, mi amado amigo que me escuchas en este día? Porque no has permitido al Señor que Él transforme tu forma de pensar, de sentir. Porque cuando cambie, sea transformada nuestra mente y transformado nuestro corazón, entenderemos y comprenderemos cuál es el propósito verdadero y vivo que tiene Dios para nosotros, como dentro de su buena voluntad y como nuestra vida ministerial. Pero a veces no le permitimos. A veces nos dejamos de lo que nos diga la gente que nos califique, y si la gente te califica reprobado, sigue estando reprobado. Mi amado que me escuchas, la gente se fija más en tu reputación. A Dios le interesa tu dignidad.
porque dice que delante de Dios todos sus hijos somos dignos por la sangre del Cordero de Dios que nos limpió y que nos limpió de toda maldad y nos dejó limpios de toda inmundicia. Por eso la dignidad le pertenece a Dios. La gente habla de tu reputación y va a hacerte pedazos por tu reputación, pero te digo una cosa, que no te preocupe lo que el hombre diga, que eso ni te importe, que te importe lo que diga Dios de ti. Porque tú tienes un valor primordial, porque la sangre de Cristo nos compró y esa sangre preciosa vale mucho. Y dice el libro de Isaías, dice claramente el libro de Isaías, mío eres tú, te puse mi nombre. Y dice algo precioso el Señor, porque fuiste honorable ante mis ojos y yo te amé. Eso es lo primordial que debe de haber en tu vida, hermano. No lo que digan los demás. Los demás te van a descalificar, pero Dios ya te ha calificado desde el momento que tú te arrepentiste, le recibiste y confesaste que Jesucristo es tu único y vivo y Salvador. Eso es lo importante. Dice aquí también, no conformáis a los deseos de este siglo, ¿verdad? Ya lo, ahí en el verso 14. Ahora, vamos a ir ahí al versículo, al versículo 15. Cuando nos habla la escritura aquí, fíjense bien lo que nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santo es ser apartados. Esta palabra santo significa apartados, apartados de o para, del pecado y del mal. Dios nos apartó para ser que hijos y tener una mayor herencia que es en Jesucristo. Y nos dio vida eterna a través de su gracia, que es lo que vimos arriba. Entonces, amados hermanos, la santidad es algo que en nuestra vida tiene un valor esencial. Y esa santidad es la que va a ver Dios en ti y en mí. Por eso es importante que en estos tiempos seamos apartados de la corriente del mundo, que seamos apartados de lo que este mundo hoy está enseñando y está hablando. Hoy no podemos estarnos llevando y como olas del mar de un lado para otro, dejarnos llevar por el Espíritu Santo y dejarnos llevar que el Señor sea el que nos muestre cuál es su perfecta y buena voluntad, como dice ahí la palabra cuando lo vimos ahorita ahí en el libro de Romanos capítulo 2. Es importante, amados hermanos. Es importante que le dejemos a Dios, lo más valioso que Él quiere es nuestro corazón. Él no te está pidiendo tu hijo, tu trabajo, tu negocio, tu casa, tu carro, nada de esto. Dios lo único que requiere es el corazón. Y eso es lo que menos le hemos querido dar a Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está encallado en el mundo. ¿Por qué? Porque todavía no queremos dejar las cosas del mundo. Todavía nos gustan las cosas del mundo, todavía pensamos en las cosas del mundo, todavía actuamos en las cosas del mundo, todavía nos deleitamos en las cosas del mundo. Por eso la vida del creyente no vive en victoria, sino sigue viviendo de derrota tras derrota, cuando la Escritura nos dice que tenemos de ir de victoria en victoria, porque esa es una promesa, no es algo que Dios sacó de la manga, no es algo que Dios se le ocurrió para llevar a consolación el alma de sus hijos, no, es una promesa, y las promesas las cumple, porque no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Es el mismo Dios que ha cuidado de ti el tiempo que no le conocías, en el tiempo que tú no le recibiste. Ese mismo Dios es el que tuvo cuidado de tu vida hasta el momento que llegó para que hoy comprendieras y entendieras cuál era el deseo de Dios para ti en tu vida. Y por eso debemos nosotros que testificar hoy más que nunca la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Es que yo me tengo que preparar, amado hermano, el que prepara, el que instruye, dice la escritura en primera de Timoteo 3:16, dice que el Espíritu Santo es el que nos exhorta, nos redarguye y nos instruye. El que te va a instruir, el que te va a enseñar, el que va a hablar por ti es el Espíritu Santo, no los hombres. Los hombres no capacitan, el que capacita es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó a 12 hombres, 11 hombres, y sumamos a Pablo, que es el último, ¿verdad? Que él dice que es el más pequeño de los apóstoles, y los capacitó para ser las personas que iban a ser usadas por el Espíritu Santo para transformar
toda una historia y todo un mundo, porque hoy las cartas de estos hombres que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, siguen penetrando con el corazón de los hombres, porque esta es la palabra viva y verdadera, es la palabra de Dios, es la verdad, porque dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá, porque la palabra da testimonio de mí, dice el Señor, en ella meditar, porque en ello está lo bueno de conocer y reconocer quién es Dios, cómo piensa Dios, qué siente Dios, qué le parece a nuestro Dios, qué le disgusta a nuestro Dios. Pero no vamos a la Escritura y estamos haciendo una serie de cosas incomprensibles y a veces seguimos regando el tepache, como dicen aquí en mi pueblo. Entonces, amados hermanos en Cristo, ya es tiempo de levantarnos y de estar en ese letargo que ya no podemos estar, en esa pereza, en ese confort, ahí metidos solamente como religiosos, a que se nos siga enseñando y que se nos siga enseñando. Cuando tú te pongas a obedecer primeramente a Dios, Dios te va a usar. Porque Dios no usa vasos sucios, Dios usa vasos limpios, vasos de honra. Y es momento, hermano, de brillar, dejar que la luz de Jesucristo brille en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, joven que me escuchas, en tu colonia, con tus vecinos. No podemos estar callados sin predicarles el evangelio, sin darle un mensaje de esperanza y de salvación a la gente. Hoy más que nunca, porque los tiempos son malos. Velad. Jesucristo se los dijo cuando bajó del monte de orar, cuando bajó del Getsemaní, de haber orado, le dijo a sus apóstoles, velad porque los días son malos. Velad. Hoy estos días no están buenos, hoy estos días no son distintos a los de ayer. Estos cada día es peor porque dijo que la maldad se iba a multiplicar. Esto va a avanzar. No estamos estamos en la entrada, estamos en inicios de dolores de parto. Amados hermanos que me escuchan, estamos en el inicio. ¿Qué se nos viene como iglesia antes de que venga el Señor? El Señor va a probar a su pueblo como en los días de Noé. A muchos los va a agarrar bailando el danzón que le gustó el ratón, a otros brindando, a otros contando sus chistes, el último de Pepito, el 115 de no sé cuántos, y así sucesivamente, hermano. Te van a agarrar con tu cara de cascarrabias porque no le has perdonado a tu esposa ese pecado de adulterio, o a tu esposo, o a tus hijos no les has perdonado algunas situaciones que han hecho deshonestos. Es que mi hijo me traicionó, se tiró a las drogas, se tiró al alcohol. Son situaciones que hoy el enemigo está metiendo y bombardeando la mente del cristiano. No hacer este tipo de cosas nos separa de la comunión de Dios, porque si tú no le perdonas a tu hermano las ofensas, dice, vuestro Padre que está en los cielos no perdonará las tuyas. Y te estoy diciendo nada más una sola cosa, pero hay muchas causas, muchos motivos y muchas razones por las cuales hoy el pueblo no está perdonando. Es que este adultero, es que ya ahí andan diciendo y metiéndose hasta en la vida de los demás, en donde ni les meten, ni les deben de meter sus narizotas, de metiches muchos ahí, buscando y criticando al hermano, en vez de restaurarlo, renovarlo y volverlo a llevar. Pero nos ponemos como jueces. Y dice el libro de Santiago, jueces solamente hay uno. Quitas al Señor del trono y lo dices, yo ahora yo gobierno, yo digo quién se condena y quién no, quién es hijo de perdición y quién no, quién es hijo del diablo y quién no, y abusado, porque ese sentir, esas características no vienen de Cristo. El acusador es el diablo. No vaya a ser que tú seas hijo del diablo, no el otro. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado con levantar el dedo, tengamos cuidado con levantar la voz, porque no sabemos si podemos nosotros mismos sacarle el juicio. No va a ser que el rostro del Señor se voltee en contra mía y me zumba. Hoy, más que nunca, tenemos que volver al Señor tu Dios. Dice la palabra, vuelve tu rostro al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si en este día esta palabra llegó a tu corazón, yo te invito a que esa palabra no la dejes nada más ahí guardada. No la escondas aquí, sino ministra a tu corazón, que ministre tu mente y que sea expulsado todo ese peso y todo ese pecado que te asedia. Y corre con paciencia una carrera que tienes por delante y espera que llegues a la meta, porque tu medalla y tu galardón es Jesucristo. Que sea Él el que te corone de honores y de honra, no el hombre,
porque el hombre, las coronas del hombre, su honra del hombre no valen como vale lo que Dios tiene preparado para ti. Vamos a doblar nuestra rodilla, cuando digo doblemos nuestras rodillas, vamos a doblar nuestro corazón también. Es una forma espiritual también de doblar nuestro corazón y confesar a Dios nuestra necesidad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche, sabemos que tú estás con nosotros, porque donde estemos reunidos 2 o 3, tú estás presente. Y sabiendo, Señor, que tú no estás ausente ante nuestro clamor, sino presente, Padre, es por eso que hacemos llevar nuestra necesidad de ti y nuestro corazón a ti. Sabiendo, Padre, que tú nos escuchas, porque eres bueno y para siempre es tu rica misericordia. Hoy en esta noche, Padre, te damos a ti toda la potestad y todo el honor, Señor, para que tú, Señor, seas el reflejo de que seamos el reflejo de esa santidad tuya, Padre, y que tú seas en nosotros esa renovación que necesitamos día tras día, mis hermanos y yo, para poder brillar en medio de unas tinieblas tan espesas y tan oscuras que es como este mundo. Hoy en el nombre de Jesús te ruego que bendigas a cada hermano que nos ve a través de Facebook, a través de YouTube. Bendíceles en sus hogares, sus familias, su trabajo, su entrada, su salida, Señor, sus bestias, todo lo que tengan, Señor. Todo lo que tú les has dado física y materialmente sean, Señor, bendecidos. Bendice a todos los que están aquí en Zoom y los que están aquí presentes. Bendice sus hogares, sus familias y sus vidas. Llénalos de plena salud, Padre. Guárdanos en todo momento de todas las cosas malas que este mundo está llevando, Señor, y que está proclamando. Que seamos sabios en entender tu palabra, entendidos de corazón y lentos para hacer cualquier obra pecaminosa. En el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te doy gracias y te damos a ti, Señor, toda la honra y todo el honor, Espíritu Santo, para que tú seas el que ministres nuestros corazones y ministre nuestra mente desde ahora y para siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos.